Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes. Primero vamos a hablar sobre Medio Oriente, ya que se ha cumplido un año del ataque terrorista de Hamas a Israel. En segundo lugar vamos a hablar sobre la situación electoral de los Estados Unidos, ya que ya van a ser las elecciones muy pronto. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre Argentina y la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario. Pero primero comenzamos con Medio Oriente, que siempre es un tema un poco más complejo. El 7 de octubre se cumplió un año desde que el grupo terrorista Hamas entró a Israel a atacar. Primero hubo una ofensiva de cohetes, más de 4.000 cohetes que fueron desde la Franja de Gaza hacia Israel, y más de 6.000 terroristas infiltraron las fronteras de Israel y comenzaron a atacar a los civiles. Se recuerda mucho un video bastante fuerte de un festival de música que justo estaba cerca de esa zona, en la cual comenzaron a matar a personas. El saldo ha sido que más de 1.000 personas fueron asesinadas, 250 personas siguen secuestradas por el grupo terrorista, y a partir de esta situación comenzó una ofensiva de Israel en respuesta muy fuerte. Y lo que ha venido ocurriendo durante el último año es precisamente eso. Lo que hemos visto es un enfrentamiento mucho más directo entre Israel y varios grupos terroristas de la región, como Hamas, que fue el que inició este conflicto, pero también como Hezbollah, que es otro grupo terrorista del que hemos hablado en este programa en varias oportunidades. Desde ese momento, Israel ha comenzado una ofensiva tan fuerte que al día de hoy, un año después de este evento, casi todo el liderazgo terrorista de Hezbollah, por ejemplo, ha sido eliminado, y por otro lado, las figuras más fuertes de Hamas también han sido eliminadas. Estamos hablando del líder logístico, del líder militar. También se presume que la persona encargada de organizar el atentado del 7 de octubre también ya fue asesinada. Y también hemos visto una ofensiva logística muy importante, porque para lograr este efecto han habido eventos que también hemos conversado antes, que ha sido, por ejemplo, cuando Israel logró venderle a través de otro proveedor a Hezbollah una serie de Vipers que terminaron explotando, lo cual ha cortado completamente las comunicaciones de la cúpula de Hezbollah con el resto de personas. Y por otro lado, también estamos hablando de un evento similar con Hamas, con lo cual ha sido una ofensiva bastante fuerte que ha terminado de cambiar un poco lo que estaba pasando en la región. Siempre es un tema complejo porque estamos hablando de grupos terroristas, pero Israel también tiene conflictos con otros países en esa región. Entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó el 7 de octubre y qué consecuencias ha tenido a nivel geopolítico en la región y en el mundo. Y para hablar sobre eso nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Araceli, un gusto. Me gustaría comenzar preguntándote qué fue exactamente lo que pasó el 7 de octubre del año pasado y en qué contexto se ha dado este ataque. Bueno, el 7 de octubre del año pasado se dio pues, el atentado terrorista más importante que ha sufrido Israel desde su creación. Muchos lo comparan con el 11 de septiembre israelí, y también fue la masacre de judíos más contundente que ha habido después del Holocausto, después de que se abrieron los campos de concentración de Auschwitz y todo lo que tenían en sus manos los nazis. Se pensó que pues esto más nunca iba a suceder, y el 7 de octubre pues hubo lugar este ataque que Hamas lo denominó Operación Inundación de Al-Aqsa. Al-Aqsa es la mezquita musulmana que está en el monte del templo. Es una mezquita que tiene una cúpula gris, y para el Islam es el tercer lugar más sagrado de su religión. Y pues ellos utilizan Al-Aqsa como un símbolo. Ellos van a regresar al Aqsa, y digamos eso sería el símbolo de la destrucción del Estado de Israel desde el punto de vista de Hamas. Entonces hicieron esta operación en el cual pues era Shabbat. El Shabbat es un día pues sagrado en el judaísmo. Se respeta profundamente. No había, digamos, mayor señal para el Estado israelí de que pudiera venir un ataque proveniente de Gaza, a pesar de que habían habido ciertas advertencias por parte de servicios de inteligencia egipcios. No se mostraba, digamos, o no se pensaba que podía haber un ataque más contundente. En realidad los ojos estaban puestos en el norte, es decir, un ataque proveniente de Hezbollah, que es un grupo muchísimo más poderoso que Hamas. Y teniendo en cuenta pues la seguridad que había en la frontera entre Gaza e Israel, las zonas de distensión, los observatorios que había,
las vallas, pues no se pensaba que podía haber un ataque demasiado contundente. En el pasado habían intentado, pero nada contundente. Esta vez utilizando tácticas que han visto de la guerra de Ucrania, como tanto ucranianos como rusos han logrado burlar los radares enemigos, pues esta vez hicieron una táctica parecida, lanzaron una serie de cohetes para impactar en Israel. Esto es una táctica que usaban anteriormente. Y pues se activa el sistema Iron Dome, el escudo de hierro, para interceptarlo. Pero el problema era que mientras lanzaban los cohetes, por debajo de estos cohetes que volaban a una altura mucho mayor, venían en parapentes estos terroristas de Hamas. Entonces, por supuesto, el radar era burlado porque el radar lo que veía era el cohete, no veía la gente que venía de abajo, venían parapentes que lograron, por supuesto, burlar los radares, burlaron la seguridad israelí, caen al otro lado de la valla y pues hacen una masacre primero de policías y de soldados. El 7 de octubre murieron aproximadamente unos 360 entre soldados y policías, entre ellos oficiales del Shin Bet, es decir, la inteligencia interior israelí. Cuando hablamos de Mossad es inteligencia a nivel exterior, Shin Bet es a nivel interior, pues muchos de estos gentes murieron. Y una vez que se abrió el puesto fronterizo, pues estos terroristas entraron a zonas pobladas, zonas civiles, e hicieron una gran masacre. Se calcula que casi 800 civiles fueron ejecutados vilmente por estos terroristas de Hamas. Llegaron incluso a un concierto por la paz que se estaba haciendo de un grupo de jóvenes. También hubo muchísimos muertos entre ellos. Es importante mencionar que una vez que ellos pasan la frontera, que ellos pasan la valla, la frontera, ellos matan prácticamente a todo aquel que se está moviendo, no solamente judíos, también hubo beduinos, que son árabes, pero tienen la nacionalidad israelí, que también murieron, otro tipo de árabes que también murieron, es decir, simplemente estaban matando todo lo que ellos consideraban que es el enemigo, que es decir, todas las personas que se encontraban a la otra parte de la frontera. Aún así hayan sido bebés que también lo hicieron. Y regresando a Gaza, pues se llevaron consigo aproximadamente unos 250 rehenes. Y ese es el origen de toda esta cruenta guerra que estamos viendo hoy en día en Gaza, que se ha eh, trasladado también al Líbano y corre el riesgo de trasladarse al resto del Medio Oriente. Justamente sobre eso quería preguntarte, porque cuando hemos hablado, digamos, del 7 de octubre y cuando se suele hablar de Israel, se habla bastante de grupos terroristas, ¿no? Se habla especialmente de Hamas y de Hezbollah, pero quería preguntarte, ¿qué países crees tú que están, digamos, detrás de esta ofensiva en contra de Israel? Bueno, Irán es el máximo patrocinante de Hamas y por supuesto también del Hezbollah. Así que sí, todos los ojos siempre apuntan, todos los dedos siempre apuntan a Irán de forma tanto directa como indirecta. Desde el principio a mí me pareció que Irán, si bien pudo haber estado detrás, porque eso ya lo sabemos, son los patrocinantes, le han dado armamentos, le han dado, digamos, apoyo técnico, incluso entrenamiento, no parecía que haya sido el que estuviese detrás directamente del ataque. Es decir, no haya sido quien haya dado la orden del ataque. Y todo apunta a que, en efecto, fue un ataque creado y mantenido en secreto por el grupo Hamas, sin consultarle a sus otros aliados chiitas, que son Hezbollah e Irán. Es muy importante porque el Hezbollah necesita siempre la autorización de Irán para atacar, ya que el Hezbollah, al ser chiita y al reconocer al ayatollah supremo de Irán, al líder supremo de Irán, como el imam, es decir, el líder de la comunidad religiosa, necesita el visto bueno siempre del imam para iniciar la guerra. Jamás es sunita, ellos no reconocen al líder supremo de Irán como el líder de la comunidad islámica. Así que pueden actuar de forma independiente. Y Sospecho digamos, yo este que esta ataque, alianza impía.
sospecho yo que esta alianza impía, se le fue de las manos a Irán. Y una vez que Hamas ataca, pues Irán no tiene más alternativa que no dejar solo a su aliado. Claro, y este ataque del 7 de octubre, digamos, ¿cómo crees que ha cambiado la dinámica en Medio Oriente? Pues bueno, una vez que se da este ataque, que no fue como los anteriores, como ya lo dije, el gobierno israelí tomó la decisión de tomar una respuesta muy dura, que incluya la aniquilación de Hamas e incluso cambiar por completo el rostro del Medio Oriente. Y es lo que estamos viendo con las operaciones en Líbano y por eso corre el riesgo de extenderse a otra zona. Porque Israel consideró, haya estado o no haya estado el líder supremo de Irán detrás de este ataque en específico del 7 de octubre, el líder supremo de Irán, es decir, el régimen de los ayatolás, el régimen de Irán, está detrás de todo este caos del Medio Oriente. Y son los que han armado todos estos grupos. Conclusión, hay que aprovechar esta guerra, y es lo que piensa Israel, para de alguna forma acabar con nuestros enemigos, así lo dice el Estado de Israel, o por lo menos degradarlos a un punto tal que no puedan volver a repetir un ataque como este. Y si es posible darle un golpe lo suficientemente duro a Irán que conduzca tarde o temprano al colapso del régimen de los ayatolás. Así que por eso es que estamos en riesgo de ir a una guerra regional, porque Israel está dispuesto a ponerle punto final a las amenazas terroristas provenientes no solamente de Gaza, sino provenientes del sur del Líbano, que estamos hablando de Hezbollah. Y si tenemos en cuenta que la relación que hay entre Hezbollah e Irán es muchísimo, pero muchísimo más estrecha que la que había entre Irán y Hamas, pues significa que Irán va a intervenir en una guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah de alguna forma. Ya lo hemos visto con los ataques misilísticos a Israel. Estamos esperando ahora la respuesta que va a dar Israel a Irán y dependiendo de esa respuesta es muy probable que haya otra respuesta iraní a Israel y ya estamos entrando en una guerra regional. Así que este ataque con esta contundencia que hubo y sobre todo teniendo en cuenta que tenían el aliado iraní detrás, pues está obligando a Israel a dar una respuesta no puntual, sino que de alguna forma cambia el rostro del Medio Oriente. Digamos, ¿cuáles han sido las consecuencias de este ataque? ¿Cuál es el estado de Hamas y de Hezbollah hoy? Y digamos, ¿cuál crees que es el plan de Israel un poco más a futuro ya? Hamas ha sido sumamente debilitado, su estructura militar está bastante pues tocada, incluso su liderazgo se ha visto eliminado, incluso el máximo líder del Hamas, el señor Haniyeh, fue eliminado en la propia Teherán, lo cual es un síntoma de hasta dónde puede llegar el Mossad. Sin embargo, el Hamas todavía no ha sido totalmente eliminado. Todavía hay una estructura que queda en zonas donde Israel ya había combatido, como por ejemplo la zona de Jabalia. Ahora vuelve a estar el Hamas. Hay que recordar que Hamas ha invertido su más de década y media que lleva en el poder en Gaza para construir una extensa red de túneles que se llama el Metro de Gaza y eso les ha permitido pues huir de cuando viene el ejército de Israel, toma una zona y se trasladan a otra. La principal consecuencia es humanitaria, porque si bien la estructura de Hamas ha sido debilitada y como grupo ha sido degradado al punto de no representar en estos momentos una amenaza para Israel, digamos, esta guerra ha costado desde un punto de vista humanitario muchísimas vidas inocentes. Se ha utilizado un armamento muy contundente y es también lo que está pasando en el Líbano actualmente. Eh, Hezbollah está siendo debilitado, sus, digamos, complejos donde almacenaban municiones están siendo volados, su liderazgo ha sido eliminado, pero todavía existe el Hezbollah, todavía está operando en el sur del Líbano, así que Israel va a tener que entrar. Pero el problema es que ellos han, digamos, almacenado sus municiones en zonas pobladas, en zonas residenciales, y pues cuando Israel ha utilizado la fuerza para, digamos, destruir sus municiones,
pues esto ha causado unas explosiones monstruosas que está también, digamos, creando una gran cantidad de bajas inocentes. Estamos ante una guerra muy dura, ya hay más de 2.000 y tantos civiles muertos por este tipo de guerra. Israel está en una posición muy difícil porque si no vuela estos complejos de municiones, son misiles que van a utilizar para llegar a Israel, que por más, digamos, tecnológica que sea el Iron Dome, el domo de hierro, siempre hay misiles que entran. En estos días hubo uno que impactó en una casa en una ciudad que se llama Kiryat Shmona, en Israel, y mató a 2 personas, 2 israelíes que fueron asesinados. Entonces Israel está en una posición muy difícil porque si no vuela estos, eh, digamos, arsenales, son civiles israelíes que van a morir, pero cuando vuelan los arsenales, ellos están ubicados en zonas residenciales y pues los civiles libaneses pagan las consecuencias de que Hezbollah hayan almacenado estas armas en esa zona. Así que pues las consecuencias hasta ahora ha sido la destrucción de Gaza. Líbano pues va en vías de sumergirse en una guerra muy larga con Israel, porque Hezbollah como organización todavía existe. E incluso hay peligro de que el debilitamiento demasiado profundo de Hezbollah también conduzca a una pugna interna entre los distintos grupos libaneses y desemboque en una guerra civil libanesa muy sangrienta. O inclusive esto se extienda más allá y pueda ser una guerra regional a gran escala con la intervención iraní. Digamos, es un tema bastante complejo también, por, como dices, que es que digamos, todavía falta la respuesta de Israel frente a los últimos ataques y probablemente, digamos, otra vez una respuesta de Irán y vamos a seguir así involucrando también, me imagino, a otros países. Entonces hay que seguirlo bastante de cerca para ver qué es lo que pasa en una zona tan convulsionada. Muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias a ti, Araceli, fue un gusto. Vamos a una pausa y volvemos.